Tema de esta noche: derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera. Basada en Joel, capítulo 2, versículo 28 hasta el 32. Y dice así la lectura: Después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, con sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, y entre ellos estará el remanente, el cual el Señor ha llamado, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, tal y como el Señor lo ha dicho. Esta es la tercera parte de los sermones que venía predicando. La primera parte era el toque de trompeta, el anuncio de juicio. ¿Sí? El anuncio de juicio. El segundo sermón era el llamado al arrepentimiento. Desgárrense sus corazones y vuélvanse a Dios. Y el tercer punto es ahora el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia. Estas mismas palabras que estamos escuchando acá en Joel, esta profecía, Pedro las citó en Hechos, capítulo 2, 16 a 21, en el día del Pentecostés. Entonces Pedro acá está declarando el cumplimiento de la promesa que se había hecho en Joel, el derramamiento del Espíritu. Entonces esta profecía cumplida es el avivamiento espiritual de la iglesia. La presencia del Espíritu Santo derramada sobre toda la iglesia es poder de Dios. El poder de Dios que mueve a la iglesia, que congrega a la iglesia, que mantiene activa a la iglesia, que trae a la iglesia a los pies de nuestro Señor. Es poder de Dios obrando en la iglesia, en el corazón del creyente. Hechos 1:8. ¿Quién tiene? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Investidos por el poder dinamis, que mueve, serán mis testigos, dice. Entonces, cuando habla de derramamiento del Espíritu Santo, habla de que el Espíritu Santo mora en los corazones de ustedes, mora en la iglesia. ¿Qué haciendo? Capacitando a la iglesia para que viva santamente, transformando a la iglesia en testigos del poder de Dios, en testigos de este evangelio que es para salvación de todo aquel que lo oye. O sea, la iglesia tiene un mensaje poderoso para el mundo porque está llena del Espíritu Santo. La iglesia sin el Espíritu Santo no es otra cosa que un finado, bien vestido y adornado. Una iglesia sin Espíritu Santo no es más que un finado, bien vestido y adornado. Porque el Espíritu Santo da vida. El Espíritu Santo despierta a la iglesia y la congrega a los pies de Cristo. El Espíritu Santo consuela al que está afligido, fortalece al débil, levanta al caído. El Espíritu Santo te congrega. Si estás hoy acá, porque por obra y gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ilumina, santifica, da poder a la iglesia. ¿Para qué? Para resistir al diablo, para resistir a la carne y a sus deseos. Eso hace el Espíritu Santo. Santifica a la iglesia. Conserva en la verdadera fe a la iglesia para vida eterna. Es obra y gracia del Espíritu Santo. Esta promesa del Espíritu Santo, dice el texto, que alcanza a todos. Ancianos, ancianas, hijos, hijas, a todos. Nadie queda fuera. Todos son llenos del Espíritu Santo. Y acá tenemos que entender ahora que el Espíritu Santo no es una experiencia emocional como muchos la quieren interpretar. El Espíritu Santo es herencia del pueblo de Dios, es cumplimiento de una promesa en la vida del creyente. Solo aquel que cierra su corazón a la palabra no tiene el Espíritu Santo. Solo aquel que cierra sus oídos a la voz de Dios no tiene al Espíritu Santo. Dios no elige lo mejor. Dios no discrimina a nadie. Dijo toda la, pero tampoco obliga a nadie. El Espíritu Santo, ¿saben en qué corazones obra? En corazones rendidos, quebrados, arrepentidos. ¿Para qué? Para reanimarlos, revivirlos en la gracia del Señor. Para restablecer el gozo de la salvación. El Espíritu de Dios nos busca, pero no nos obliga. Y nos trae, nos congrega a los pies de Cristo para ser sanados y coronados con vida eterna. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia que anuncia la verdad de Dios, y que denuncia el pecado y que proclama la gloria de Dios. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es testigo de Dios, del Evangelio, en sus palabras,
en sus pensamientos, en sus acciones. Es obra del Espíritu Santo. No existe una iglesia sin el Espíritu Santo. No hay cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo. Sí hay un montón de polvo en un lugar y silencio. Cuando no hay Espíritu Santo, hay un montón de personas reunidas como huesos secos, ¿se acuerdan de Ezequiel 37? Pero que no alaban a Dios. Hay un montón de gente reunida sin el Espíritu Santo, ocupados en aparentar una espiritualidad superficial. No es iglesia. No reina el Espíritu de Dios ahí. Cuando ese grupo de personas no tiene el Espíritu Santo, se esfuerza mucho por actuar según sus tradiciones, ritualismos, pero únicamente se encuentra frialdad espiritual ahí y está colmada de vacíos. Porque el Espíritu Santo es el que llena los vacíos. Porque el Espíritu Santo hace la obra de alabar al Señor. El Espíritu Santo es el que consuela a la iglesia. El Espíritu Santo es el que te enseña que Jesús es tu Salvador. Es el Espíritu Santo el que te prepara para el día glorioso de la venida de Dios. Aquel terrible día que dice, para la iglesia es glorioso el día. Él te prepara para ese día. El Espíritu Santo es sello de nuestra redención. Es garantía de la salvación que vas a recibir. Por eso la palabra dice, no entristezcan al Espíritu Santo. No lo echen fuera. Efesios 4:30, ¿quién tiene? Dale. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Muchas gracias, mi amigo. Muchas gracias. No entristezcan al Espíritu Santo con el cual ustedes fueron sellados para el día de vuestra redención. Ahí está el caballero que leyó. Muy bien. No entristezcan al Espíritu Santo, no lo echen fuera de ustedes. El Espíritu Santo es el aliento de la iglesia, el aliento de vida. Porque donde el Espíritu Santo sopla y vida, hay movimiento. La iglesia se mueve en adoración, en servicio. Donde el Espíritu Santo es rechazado, hay muerte, hay frialdad. No hay redención, no hay iglesia y por ende no hay comunión, no hay paz y tampoco hay armonía. ¿Saben por qué? Efesios 4:3, ¿quién tiene? Procuren en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Procuren mantener la unidad que proviene ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que todos estemos en paz. ¿Cuántas veces entristecemos al Espíritu Santo? En la casa del Señor. ¿Cuántas veces entristecemos al Espíritu Santo? En nuestros hogares. Por falta de perdón, por no comprender al otro, por no poder mirar al otro como Jesús te miró a vos, siendo que el Espíritu busca de congregarnos a los pies de aquel grande que fue enarbolado en una cruz para que en él tengamos salvación. Y en tu vida, en tu matrimonio, en tu casa y en la iglesia haya paz. El Espíritu Santo nos lleva a Dios. Y Dios sigue derramando al Espíritu Santo en la vida de la iglesia, sobre cada uno de los cristianos, para que seamos testigos vivos, santos, y llevemos una vida consagrada al Señor. Y haya armonía en la iglesia, y haya unidad entre nosotros, y haya paz en la iglesia, y haya paz en tu hogar. Por eso envió el Espíritu Santo, para que empecemos a gloriarnos en las bendiciones recibidas del Señor. Llenos del Espíritu Santo, la iglesia es portavoz del mensaje del cielo. El Espíritu Santo, vuelvo a reiterarlo, vino a prepararnos para aquel gran día, para que aquel gran día no nos encuentre desprevenidos, no nos encuentre distraídos en las cosas de este mundo y vacíos del Espíritu Santo. El Espíritu mueve, no anestesia. El Espíritu Santo despierta a la iglesia, mueve, activa a los miembros en la obra del Señor. Vino a prepararnos para ese gran día. Vino a prepararnos para que estemos atentos a la llegada de nuestro Señor y no estemos fríos. El versículo 30 dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra con sangre y fuego, columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el gran día y terrible del Señor. La creación reacciona ante el mensaje de la palabra. Se siente afectada por la venida del Señor. La creación gime y el universo anuncia. ¿Qué cosa anuncia? Que el rey está volviendo para juzgar a las naciones. Y aún así, muchos permanecen indiferentes al Evangelio. Aún así, muchos hoy no dan lugar al Espíritu Santo
que quiere congregarlos a los pies del Señor para prepararles para aquel día. Muchos todavía dicen, no, el cielo no se va a abrir, el Señor no va a venir y la tierra no se va a terminar. Y viven como que si iban a estar eternamente acá en la tierra. Todo llegará a su fin. Y sobre esta misma palabra Jesucristo habló en Mateo 24, lo mismo dijo acerca de las señales del fin del mundo. Hemos recibido el Espíritu Santo para prepararnos para el día de juicio, para que llenos del Espíritu Santo podamos escapar de la ira venidera. Pero sin el Espíritu Santo no hay refugio en la gracia del Señor. Tenemos que entender que el cristiano no camina sin sentido. Cada paso que das en esta vida, lleno del Espíritu Santo, va en dirección hacia aquel Jesús que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso hace el Espíritu Santo en la iglesia. Y tenemos que prestar mucha atención a la palabra, porque no falta mucho que el Señor venga. No sé la fecha, ni la hora, ni el día, pero el Señor habló de esto en su palabra. ¿Escucharon acerca de terremotos? ¿Ciclones? ¿Inundaciones? Hay mucha inestabilidad en la creación. Mucha inestabilidad que predice la venida del Señor. Pero esto no tiene que aterrorizarnos. A los cristianos no, porque Dios obra en nuestra vida con mucho amor, poder y misericordia. Y nos dice lo siguiente, versículo 32 voy ya. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será. Y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Por tanto, llenos del Espíritu Santo, la iglesia podrá invocar el nombre del Señor y ser salva. Esa es la promesa para la iglesia. La salvación está disponible para todo aquel que invoca el nombre de Él, pero nadie puede invocar el nombre del Señor si no tiene al. 1 Corintios 12:3, ¿qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a nuestro Señor Jesús Señor si no es por obra y gracia del Espíritu. Eso es lo que el Señor está diciendo. Derramo al Espíritu Santo para que me puedan reconocer como el Señor de su vida, como el Rey de tu vida, como el Salvador de tu alma. Queridos en el Señor, no importa ya tu pasado. Lo que estás escuchando hoy es nuevo. Clama, invoca el nombre del Señor con fe. Reconoce tu propia miseria. Reconoce ante el Señor que tu salvación depende de su gracia y su misericordia. De la misma manera que aquel hombre que fue al templo. ¿Se acuerdan? 2 hombres fueron al templo. Y uno de ellos dijo, Dios mío, ten misericordia de mí porque soy. ¿Pero qué dijo Dios? Invocó el nombre de Dios mío, ten misericordia de mí porque soy un pecador. Y dice la palabra, este hombre fue a su casa justificado, salvado. Hermano, invoca el nombre del Señor y serás salvo. Amén.